Borja Sainz es una de las grandes sensaciones de la Championship inglesa y hoy hablamos de él en Scout Club. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Scout Club, ese espacio donde hablamos de figuras sub-23. Hoy me pillo los dedos con Borja Sainz, me pillo los dedos con este jugador que personalmente me parece que está petándolo absolutamente en la Championship inglesa. Es difícil encontrar jugadores españoles que de repente estén haciendo tan buenos números en una división tan difícil como es la segunda división inglesa. Estamos hablando de un Borja Sainz que está en el Norwich después de haber debutado incluso en primera división española. Y vamos a hablar un poco sobre lo que es este jugador, sobre lo que motiva, sobre lo que se está hablando sobre él y creo que también incluso sobre lo que puede ser su futuro, porque si bien es cierto que normalmente siempre hablamos de jugadores de 18, 19, 20 años, el límite está en los 23 años y hoy tenemos aquí a un muchacho de 2021. Así que vamos a ello, vamos a hablar ya sobre Borja Sainz, vamos a hablar sobre este futbolista que me parece que es uno de los nombres a tener en cuenta este año, sin duda alguna. Creo que es un jugador que está llamando poderosamente la atención de todo el mundo que mira un poco la segunda división inglesa, la Championship. Creo que es un nombre muy interesante, sobre todo por lo que está demostrando en el fútbol. Creo que es un jugador muy llamativo, creo que es un futbolista con una velocidad, con un desborde, con una capacidad de ver la jugada. Incluso creo que es un jugador con una capacidad de finalización enorme, creo que es un gran delantero, sin ser puramente un delantero centro. Y la verdad es que lo está haciendo muy bien en el Norwich City. Es verdad que es su segunda experiencia en el extranjero, es su segunda experiencia fuera de España. Estuvo en el Giresunspor en Turquía, un equipo bastante humilde dentro del fútbol turco. Pero creo que sus buenos números precisamente propiciaron que hoy esté brillando, ¿no?, con los Canaries y sobre todo dando un recital, ¿no?, a la hora de repartir tanto asistencias como goles. Esta temporada incluso ha mejorado mucho sus estadísticas con respecto a la pasada y por supuesto vamos a hablar un poquito sobre lo que es Borja Sainz como jugador, un futbolista que yo creo que merece mucho la pena, más allá del análisis obviamente ventajista de ir a por una temporada en la que realmente lo está petando, pero es que la temporada pasada ya fue llamativa. Creo que estamos hablando de un jugador que si bien es cierto que para mucha gente puede ser desconocido por estar jugando donde está jugando, creo que ya está llamando mucho la atención de clubes de alto nivel, de clubes de la élite y sobre todo con esa posibilidad de dar el salto incluso de nuevo al fútbol español. Así que ojito con lo que puede ser Borja Sainz. Al final del vídeo vamos a hablar un poquito de esos rumores que están surgiendo alrededor de este delantero español. Por lo tanto, quedaos hasta el final porque creo que vamos a comentar cosas muy interesantes de cara al futuro. Pero ya sabéis que Scout Club sobre todo lo que busca es daros información sobre los jugadores más allá de lo que vaya a ser su futuro. Daros una visión espacial y global de lo que está siendo ese jugador ahora y por qué estamos hablando sobre él. Hay que decir que en el Laguna Artea es donde empieza Borja Sainz a ser un jugador especial. Hay que decir que además nace en una familia de futbolistas, es sobrino de Carlos García, que jugó muchísimos años en el Athletic Club, se retiró, si no me equivoco, en torno al año 2003 o 2004, un jugador que jugó toda la década de los 90, creo que tuvo una cesión en Osasuna, pero que realmente es un jugador que siempre ha estado en la órbita del Athletic Club. Es hijo además de Iñaki Sainz, que era conocido como Navarro en el Eibar, un jugador también mítico dentro del equipo del Eibar, y por supuesto, ¿no?, yo creo que al final sus vínculos siempre iban a ir por ahí. En este sentido, él juega en el Laguna Artea, un equipo de Leioa, y a partir de ahí es donde lo capta el Athletic Club, un club que siempre tuvo un poco las redes sobre todo, tiene una gran influencia dentro del fútbol vasco, de las grandes escuelas del fútbol vasco. Ahí pasa 5 años, no renueva y antes de entrar en etapa juvenil firma por el Alavés. Un Alavés que en 2019 además le da la alternativa en primera división, algo que yo creo que es llamativo, algo que además le convirtió precisamente en el primer juvenil que debutaba con la camiseta del Alavés en primera división. Por lo tanto, creo que es bastante llamativo, incluso tuvo una oportunidad de marcar en esos primeros minutos en primera división.
Tuvo una cesión en el Zaragoza en la 21-22, no le fue mal, pero decidió salir del Alavés, decidió salir precisamente de España, se fue a Giresunspor, a la Liga Turca, jugó solo una temporada, la 22-23, y en 2023 con la carta de libertad se va al Norwich City. Firma 3 años y ya está en el segundo de ellos, 23-24 y 24-25. Es precisamente en esta temporada donde está demostrando todo lo que realmente pues, le está convirtiendo en un jugador tan llamativo. Vamos a hablar ya un poquito de su perfil, de cómo es como futbolista. Vamos a describir un poquito a Borja Sainz dentro de lo que es el mapa del fútbol, ¿de acuerdo? Es futbolista que es directamente podríamos decir que es un extremo izquierdo, ¿vale? Pero a mí me gusta decir que es un extremo. Es un jugador que sobre todo tiene esa necesidad de vivir un poco desde la banda y hacia adentro. Es un jugador con mucha visión hacia la portería. Es un futbolista que siempre tiene esa posibilidad de aparecer entre líneas y ser un jugador que dé un puntito más de capacidad de finalización en esos últimos metros. Creo que es un jugador que además ve muy bien la jugada, tiene esa capacidad y esa intención siempre de mejorar la jugada cada vez que la toca. Y eso yo creo que es algo muy positivo para un futbolista de estas características. Es diestro, es un jugador que por eso tiene esa comodidad a la hora de jugar en perfil zurdo, para intentar esa diagonal y sobre todo buscar elementos de ángulo. Es un jugador que además suele finalizar más desde dentro del área que desde fuera, no es un jugador que tenga un disparo tremendo desde fuera del área y no es un jugador especialmente alto, por lo tanto siempre es un futbolista más de escape, un futbolista más de desborde, es un jugador que sobre todo tiene esa vistosidad y esa velocidad a la hora de irse del contrario. Jugador que domina a través de su regate, de su agilidad, de esa velocidad, de ese cambio de ritmo. Es un futbolista con gran interpretación del juego también y por supuesto esa capacidad de finalización de la que yo hablaba. Creo que es un jugador que además le cuesta muy poco cargar la pierna para disparar y finaliza muchas veces al primer toque, lo cual creo que es algo muy importante, ¿no? Para una liga tan competida como es la Championship, que nadie se lleve a engaño. La Championship inglesa probablemente esté por encima de muchas ligas de primer nivel en Europa, por lo tanto creo que es algo muy a tener en cuenta. Y sí que creo que tiene que subir un poquito a nivel de duelos. Creo que es un jugador que tiene que crecer un poquito en ese sentido y tiene que ganar un poco en templanza. Es un jugador que a veces como que en caliente no toma las mejores decisiones y eso yo creo que le puede alejar un poco de su mejor nivel o por lo menos que le haga ganarse ciertas tarjetas que no le convengan ni a él ni al equipo. Por lo tanto, sí que creo que son condiciones que tiene que mejorar. En el apartado estadístico estamos hablando de un futbolista que ya en la pasada campaña, la 23-24, como veis en pantalla, fueron 37 partidos jugados, 37 partidos jugados, 26 como titular. Fueron más de 2.200 minutos en los que consiguió 8 goles y 2 asistencias. Creo que ya son cifras muy buenas, 10 goles en cuanto a contribución directa, tanto por asistencia como por gol, creo que son cifras muy buenas para un extremo. Es verdad que llama la atención que es un extremo con muchas miras para poder aparecer en el área y ser un gran finalizador, pero fijaos incluso, ¿no?, en lo que es la temporada actual, en la que ha doblado esa cifra de goles y en la que ya ha superado, en la que ya ha conseguido las asistencias de la temporada pasada en apenas 1.600 minutos. Son 19 partidos como titular dentro de los 20 que ha jugado y creo que eso ya da un poco a conocer lo que está siendo el progreso, ¿no?, de este jugador dentro de la Championship inglesa, dentro de los Canaries. Hay que decir que el entrenador ha incluso cambiado un poco el dibujo. Empezó con un 4-2-3-1, ahora lo ha variado un poco al 4-3-3 y yo creo que es precisamente buscando una mejora clara, ¿no?, con respecto a las contribuciones que puede dar precisamente Borja Sainz dentro del equipo. Creo que es un jugador que tiene esa solvencia, esa capacidad para tener esa iniciativa, ¿no?, de ataque o esa presencia a nivel ofensivo y eso yo creo que es algo que le está dando algo diferente al equipo y que le ha permitido incluso variar un poco el dibujo de un 4-2-3-1 a un 4-3-3, prescindiendo de jugadores en el centro del campo. Creo que es un equipo bastante equilibrado que le permite precisamente mirar un poquito más al ataque y esa disposición, ese paso adelante a nivel ofensivo, creo que también responde precisamente a las cifras que está consiguiendo Borja Sainz dentro del Norwich City. Así que yo creo que por ahí es donde versa precisamente la intención que tienen muchos equipos ya de fijarse en Borja Sainz. Aquí hago hincapié precisamente en este hecho. Alfonso Herrán, compañero de LAS, hablaba precisamente en diciembre de 2024, apenas hace unos días, que Miquel González, el director deportivo, hablaba ya sobre Borja Sainz. Es complicado tener espacio en el Athletic Club. Es verdad que
se hablaba durante semanas ya, ¿no? Se lleva hablando de que el Athletic Club parece que tiene un poco la vista puesta en este jugador, pero es algo que precisamente descartan porque no hay demasiado sitio. Veremos si el verano que viene esto sigue siendo así. Yo creo que un equipo como el Norwich puede pretender hacer dinero con este jugador. De momento tiene un contrato en vigor, pero aquí está un poco lo que opina Miquel González, el director de fútbol del Athletic Club. Es verdad que a mí no me engaña mucho con estas palabras. Yo creo que todo jugador que brilla dentro de esa órbita y sobre todo teniendo en cuenta que ha pasado por Lezama, me parece bastante lógico, ¿no? Que el nombre de Borja Sainz esté encima de la mesa. No parece ser el único club que esté interesado en Borja Sainz. Parece que el Villarreal también estaba interesado. Hay varios equipos que parece que quieren hacerse con el jugador vasco. Y esto me parece que es algo completamente lógico. Es verdad que habiendo llegado a Inglaterra, habiendo llegado a una liga tan importante como la Championship, por mucho que sea una segunda división, es difícil pensar que quiera salir directamente sin tener una garantía de poder jugar, pero ojito con las salidas que pueda tener el Athletic Club el año que viene para hacerle hueco a un futbolista del nivel de Borja Sainz, que lo está demostrando, está haciendo las cosas muy bien y creo que merece una oportunidad allá donde vaya. Creo que lo está haciendo francamente bien en el Norwich y espero que podáis verlo también, aparte de lo que os he contado, aparte de lo que os he dicho, aparte de lo que ya sabéis de Borja Sainz como jugador, espero que podáis verle también en sus partidos, que los veáis en diferido, que los veáis en directo, que busquéis la manera de poder ver sus clips y sus mejores jugadas, como queráis, pero tenéis que tener un poquito más de idea acerca de Borja Sainz. Para eso estamos aquí, para daros a conocer jugadores que quizá no tengáis tan controlados y por lo menos que supáis cómo juegan estos futbolistas que están llamando la atención hoy y que pueden llegar a llamarla mucho más en el futuro. Jugadores jóvenes, hoy precisamente hablábamos de un futbolista de 2001 que está ahí en el borde del límite de Scout Club, de esos 23 años que ponemos como límite, pero espero que os haya gustado. Quiero que me dejéis en comentarios otros jugadores que queráis que pasen por Scout Club y por supuesto dejad el like, que es completamente gratis, como suscribirse, que yo os recomiendo que lo hagáis porque más allá de estos jugadores que llegan de Scout Club tenemos un montón de contenidos que creo que os pueden interesar en el canal, así que dejadme en comentarios si os parece que Borja Sainz puede dar el salto al fútbol español la próxima temporada. Dejadme también en comentarios si creéis que puede encajar en cualquier otro club y si tenéis nombres que queráis que pasen por aquí, me los dejáis también, así que yo estaré encantado de leeros y de contestaros. Así que nada más, muchas gracias como siempre por estar al otro lado.